Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a ver ahora lo que corresponde a un modelo de agua y los bloques que conllevan el uso de este modelo. El modelo de agua es un modelo particular que nosotros vamos a encontrar en Property Package. Aquí nosotros le podemos agregar y cotidianamente nosotros estamos acostumbrados a seleccionar T. Y acuérdense que nosotros lo ocupamos para cuando tenemos diferentes especies químicas. El paquete de agua lo vamos a ocupar cuando solamente vayamos a simular algo que contenga agua. Aquí le ponemos que sí y en automático vean que ya no lo generó. Aquí lo que tiene es que la especie de agua ya está aquí seleccionada. Los bloques que se utilizan para este modelo, nosotros lo podemos ver aquí principalmente en un compresor y en una bomba. Vamos a comenzar por el compresor. El compresor, la función que tiene es comprimir, es cambiar la presión, perdón, y también la temperatura de un gas. En este caso, el gas tiene que tener una presión mucho mayor a la descarga. Si le damos clic aquí en la parte de la alimentación, podemos seleccionar aquí tal vez, por ejemplo, una atmósfera. La temperatura la vamos a cambiar a Celsius. Vamos a colocarla nosotros en 150. Y aquí vean que ya tengo seleccionado la especie de agua por el modelo termodinámico. Viene en función de la fracción mol. Si lo quisiéramos cambiar, le damos clic derecho y seleccionamos en este apartado fracción masa para poder tener todo homologado en kilos. Y aquí podemos seleccionar un flujo. De esta forma, yo ya tengo la parte de la alimentación. En relación a la compresión o el compresor, veamos que tenemos dos partes que tenemos que nosotros seleccionar. La primera que tiene que ver con la presión puede ser un incremento de presión, una presión de descarga, un radio de la presión de salida entre la que entra o un radio de volumen de lo que entra entre lo que sale. Generalmente de estos dos se ocupa esta parte, la descarga. ¿De acuerdo? Pocas veces pueden ocupar también estos dos. Sin embargo, generalmente se ocupa mucho en la presión de descarga. Y en la parte de abajo tenemos tres opciones para otro parámetro, aunque nosotros podemos decirle cuál es la demanda energética para ver a qué presión me va a sacar mi vapor. Lo que más se utiliza es una eficiencia isentrópica debido a que esto está dado por la termodinámica y por default viene lo que la literatura expresa, 75%. Lo dejamos aquí y nosotros acá le podemos decir a qué presión queremos que lo saque. Por ejemplo, 2 atmósferas. Tenemos que ver nosotros que acá tenemos una atmósfera como entrada y de descarga le pusimos 2. Por lo tanto, simulamos y veamos que a la salida se tiene que cumplir el aumento. También el aumento de temperatura. Esto hace posible que el compresor comprima, aunque sea redundante, a lo que corresponde gases, o en este caso vapor. Mientras que el otro bloque que tenemos aunado a esta pestaña viene siendo la bomba. La bomba va a utilizar el mismo principio. Sin embargo, la bomba va a ser utilizada para líquidos. Un error que generalmente sucede al momento de poder simular estos accesorios es que muchas veces queremos a veces simular un vapor y ocupamos una bomba. Por lo que aquí las consideraciones de bombeo van a ser para poder ver cómo es que el fluido puede ser transportado. No tiene otra función. Aquí nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, unos datos de agua en fase líquida y le vamos a dar aquí y en editar veamos que nos pide casi los mismos parámetros que el compresor. La eficiencia isentrópica, la demanda energética, o en este caso nos quita las relaciones de presión y volumen y solamente nos pide especificar la presión, el incremento de presión o la presión de descarga. Dejamos la presión de descarga y vamos a aumentar la presión de descarga a 1.2. Eso es un ejemplo nada más. Y le damos nosotros en simular. Como pueden ver, esto ya va a hacer que nuestra agua salga a una presión de 1.2 atmósferas. La temperatura no es tan modificada
debido a que estamos trabajando en fase líquida. Nosotros aquí lo podemos ver. En la fase tenemos líquido y es del 100%. Mientras que en el caso del compresor, nosotros podemos ver aquí la fase que es vapor y es también el 100%. En este caso, ya tenemos aquí la parte del compresor y la bomba. Otro bloque que también puede ser empleado viene siendo la válvula. Mientras que el compresor y la bomba, su función es comprimir, nosotros tenemos aquí una válvula para despresurizar. Ejemplo de esto, vamos a conectar esta corriente y vamos a colocar una salida. Veamos que en esta corriente tenemos una presión de 2 atmósferas. Si quisiéramos bajar la presión, ocupamos la válvula, le damos en editar y vean que solamente tenemos dos opciones, o una caída o una presión de descarga. Cierro esta ventana, aquí yo puedo modificar las unidades y le puedo colocar que lo baje a 1.5 atmósferas, por ejemplo. Y de esa forma podemos nosotros correr la simulación. En conclusión, cuando nosotros tenemos algunos servicios auxiliares, podemos hacer uso de un compresor si queremos aumentar la presión de un vapor, de una bomba si queremos aumentar la presión de un líquido y de una válvula si queremos quitar presión, es decir, despresurizar. La válvula puede ser empleada tanto en compresores, cuando ocupamos nosotros vapores, o también puede ser para poder despresurizar líquidos. Otro bloque que se puede ocupar tiene que ver con una producción energética. En ese sentido, si nosotros vamos a tener una producción energética, podríamos ver la parte de expansores y turbinas. En el caso de un expansor, vamos a ver que el icono se parece mucho al del compresor. Y eso tiene que ver porque el expansor trabaja con gases o vapores en este caso. ¿Cuál es la función de un expansor? En este caso, va a entrar un vapor de agua altamente presurizado. Es decir, podemos nosotros aquí darle algunos datos y tenemos que mencionar que va a ser una presión alta, por ejemplo, 2 atmósferas, y una temperatura que nosotros especificamos. Cabe resaltar que para esto o esta explicación, estos simplemente son datos aleatorios. Tendríamos que planear bien un proceso termodinámico. ¿Qué es lo que sucede con el expansor? Le damos doble clic y vamos a darle en editar. Vamos a darle en presión de salida, cerramos, y aquí vamos a decirle que la presión de salida va a ser de tal vez 1.2. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y quiero que se observe. Si le damos simular, vamos a ver que ya se simuló. Pero ¿cuál es la función? El expansor, al utilizar un vapor, en este caso a alta presión, y despresurizarlo, va a desfogar un poco de energía. Esa energía la podemos ver nosotros en una turbina o para poder generar energía eléctrica. También la podemos manejar como un trabajo. ¿Dónde podemos visualizar esa energía generada? Dándole doble clic al expansor y aquí nosotros en editar, o también aquí lo podemos ver, en generación de energía. Aquí lo tenemos en joules sobre segundo y aquí en la parte de energía la tenemos en watts. Aquí ya lo podemos nosotros incluso manejar en la unidad que convenga. Por ejemplo, ahorita con este ejercicio se genera esta cantidad de caballos de fuerza. También otra forma de poderlo ver es con la flecha de energía. Al ser una salida, podemos dibujar en este caso la salida de energía, simulamos y en este caso ven que al darle clic, aquí ya nos está generando cuánta potencia se está dando de energía por ese proceso termodinámico. La diferencia entre el expansor y el otro bloque, que es una turbina, radica en que el expansor solamente funciona en fase gas, mientras que la turbina sí tiene un cambio de fase. Es decir, nosotros vamos a tener aquí una fase en vapor que va a ser alimentada a la turbina y de la turbina va a salir un fluido condensado. Para esto, nosotros vamos a darle algunos valores.
La turbina generalmente funciona a muy altas presiones porque requerimos una muy alta diferencia de presión. La temperatura no es un factor tan importante, lo que sí es la presión. Entonces, vamos a darle aquí una parte de valores y vamos a seleccionar el bloque de turbina. El bloque de turbina es idéntico a la parte del expansor. Le vamos a dar en la presión de salida, cerramos y le vamos a seleccionar una atmósfera y corremos. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, aquí también al darle clic podemos ver cuál es la generación energética aquí en potencia, o de igual forma podemos darle una salida energética, volver a correr la simulación y tenerlo aquí ya como resultado. Cuánta energía está generando y le podemos aquí también cambiar para ver cuántos caballos de fuerza o en su defecto alguna otra unidad. Es algo bastante útil. Podemos ver aquí diferentes unidades y esto lo tenemos que ver que es útil para cálculos termodinámicos que generalmente se manejan ahí en ciclos. La diferencia, como les mencionaba, aquí a la salida del expansor, la fase está completamente en vapor, mientras que en la salida de la turbina tenemos una fase mayoritaria en líquido. Se condensa. Aquí la calidad de vapor influye. Tenemos casi un 10% de vapor, pero recordemos que ahorita estamos dando unos análisis con datos aleatorios para que se pueda ver más que nada cómo es que se utilizan estos bloques. Y más con el hecho de haber utilizado ya el paquete de agua. Hay algo importante también. Nosotros podemos agregar otro paquete si es que la simulación lo requiera. Y ya podríamos seleccionar nosotros T, por ejemplo. Sin embargo, por ejemplo, en datos o problemas termodinámicos que se ven en asignaturas de esa magnitud, nosotros generalmente hacemos cálculos para poder sacar potencia o demanda energética. Por lo que en este caso, hacer simulaciones simples puede ser de gran ayuda. Por el momento sería todo. Muchísimas gracias.